Hola de nuevo a todo el mundo, bienvenidos por fin a la tercera entrega del tutorial sobre LEDs programables. Bueno, aquí la señora, la estrella del canal, tiene cosas que decir, ¿vale? Hoy os voy a hacer una pequeña explicación acerca de cómo se programan, ¿vale? No vamos a entrar en programación, por así decirlo, pero sí que os voy a enseñar internamente cómo funciona, ¿vale? Entonces, como os enseñé, los LEDs van conectados unos a otros, ¿vale? Supongamos que tenemos 3 LEDs, ¿vale? Este sería el LED 0, el LED 1 y el LED Zeppelin, jajaja, me río, no, el LED 2, va, vamos a ser serios. Entonces, si os recordáis, esto iba al trinket, ¿vale? A un pin del trinket y decíamos que el trinket enviaba los datos. Entonces, ¿qué hace el LED este? El LED 0 se queda una parte de los datos y los transmite al siguiente LED. Este LED 1 se queda parte de los datos y transmite al LED 2. ¿Esto qué significa? Que tenemos que saber de antemano el número de LEDs conectados. A este número de LEDs le vamos a llamar N, ¿vale? Entonces, tenemos dos maneras de programar los LEDs. Y dadme un segundo. Vale, mucho mejor. Está. El trípode que tenemos está un poco viejo y baila. Entonces, como os explicaba, tenemos dos maneras de programarlos. La primera es la que se conoce como ad hoc, o bien dicho en cristiano, a medida. Y la segunda forma es a través de funciones matemáticas, las de f de x, no sé qué, no sé cuántos, estas, ¿vale? Entonces, dejadme un momentito, os voy a explicar primero. Esto es el interior, digamos, de nuestro trinket. Supongamos que esto es el interior de nuestro trinket. Dentro de lo que nosotros programemos, ¿vale? Se va a ejecutar de una manera infinita, de manera que nosotros daremos una serie de pasos y cuando llega al último paso saltará al primero. Es decir, con un ejemplo se ve muy claro. Yo tengo mi primer paso, ¿vale? Vamos a seguir con mis 3 LEDs y yo el primer paso quiero que el LED 0, es importante saber que el primer LED es el 0 siempre, el 1 es el segundo LED. Cuando se nos olvida esto tenemos problemas con la iluminación y hasta que no recuerdas, sobre todo al principio, que empezamos por el 0, todo sale descuadrado y no sabemos por qué y frustra mucho. Hablo por experiencia, ¿vale? Yo, mientras tanto, pues he diseñado estos 3 pasos, ¿no? Pues, primer paso, el LED 0 estará encendido, en el segundo paso el LED 1 estará encendido y en el tercer paso el LED 2 estará encendido. ¿Y qué pasará? Que el paso 4, si existiera, por así decirlo, sería el 1. Es decir, esto sería más o menos, ¿vale? No se va a ver muy bien, pero lo vamos a intentar. Como los cilindros estos que hacíamos en tecnología. Sí, pero lo hacíamos con latas, entonces no se nos deshacía. Y esto imaginad que gira, ¿vale? Entonces yo digo, enciendo,
enciendo y vas haciendo así, ¿vale? No me ha quedado muy bien, pero bueno, es lo que hay. Vale, ¿qué ventajas tiene programar a medida? Pues bien, tiene una principal ventaja, que es el control. ¿Vale? Es una ventaja. ¿Qué inconveniente tiene? El coste. Es decir, vale, hacer una secuencia de 3 LEDs es muy fácil, pero cuando queremos hacer algo más complejo, se nos diluyen los pasos. Por ejemplo, supongamos, vale, esto ya es algo más complicado. Supongamos que yo sigo teniendo 3 LEDs. Voy a empezar con el primero encendido y los otros dos apagados. Y ahora quiero que en el siguiente paso este LED tenga un poquito de luz y este LED tenga casi toda la luz. Y en el siguiente paso yo quiero que este LED tenga un poquito menos de luz, el segundo LED tenga un poco más de luz y el tercer LED siga apagado. Y en un cuarto paso, etcétera, etcétera. Y si tenemos en cuenta que un LED apagado corresponde al valor 0 y un LED apagado es un 0 y un LED encendido equivale, totalmente encendido, rectifico, equivale a un valor de 255, podríamos decir que yo llegaría al paso 256 y tendría este LED apagado, este LED totalmente encendido y este LED apagado. Tendrían que pasar hasta el paso 512, ¿vale? Hasta que yo tuviera esta situación. Con lo que, como veis, tenemos un gran control porque nunca fallaría, nunca se nos podría ir, pero como veis tiene un coste inmenso. Tendríamos que hacer 512 pasos a mano. Es en este caso donde entra la programación funcional. ¿Y cómo funciona la programación funcional? Pues, obviamente, bueno, nos lo quiere explicar Malefic, ahora nos lo explicará. No, se va a comer. Funciona pues con funciones matemáticas. Es decir, en el caso anterior, ¿vale? En el caso anterior se podría definir una función f de x para un LED L sub x, o sub y mejor, en el que su intensidad es igual a 255 menos el número de pasos en el que estamos. Esto lo haríamos para cada paso dentro de nuestro mundo de pasos y con esto tendríamos un LED que se apaga. Haríamos otra función f de x sobre otro LED cuya intensidad sería P para todo P dentro de nuestro espectro de pasos. Y con esto, sumando estas dos funciones, bueno, sumando en un concepto de unir, podríamos hacer que a la vez que un LED se apaga, el otro se enciende. Como podéis ver, usar esto en 3 LEDs que uno está encendido y el otro está apagado no tiene mucho sentido, ¿vale? Porque es quizás preferible hacerlo manualmente, pero para funciones como para casos como los que hemos visto, en el que hacían falta 512 pasos para encender y apagar 3 LEDs, pues viene mucho mejor. Otro ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy rápido para que veáis que esta es la ventaja, ¿vale? Que reduce el coste, pero ahora os voy a poner un ejemplo en el que os voy a explicar cómo a veces
el coste que requiere no conviene. El caso en el que el coste de hacer programación funcional no compensa es el primer caso en el que hemos visto, en el que teníamos 3 LEDs, en el que podemos definir una función. Vale, ahora sí, que es que ya os digo, es complicado. Oye, Malefic, te estoy diciendo que es complicado. Vale, es una función f de x sobre un LED en el que nos dice que el color del LED es igual al color inicial elevado al paso módulo 2 menos el paso más 1 módulo 2. Con esta función, en cada paso vamos a tener o la intensidad 0, bueno, déjame que lo explique. Tendremos o el color o intensidad 0 o el color o intensidad que inicialmente hayamos definido. Bueno, después de este ejemplo que igual os ha quemado un poco el cerebro, pasamos a hacer un pequeño resumen en el que destacamos que la programación ad hoc va bien cuando se trata de pocos pasos y pasos sencillos, y la programación funcional es mucho más adecuada cuando tenemos un número grande de pasos y estos pasos se pueden simplificar. Finalmente, explicaros, que se me ha olvidado, explicaros rápidamente cómo funciona el paso de datos. Como ya os he explicado, cada LED va conectado de manera que del trinket pasan los datos y cada LED se queda con una parte y envía el resto. Es decir, nosotros en el trinket, ¿vale?, vamos a crear un vector de datos, ¿vale?, usando una librería de programación en el que vamos a decir el LED 0 tiene un color RGB, el LED 1 tiene un color RGB, etcétera, etcétera, y nuestro LED N tendrá un color RGB. Cada paso, ¿vale? Esto sería en el paso 0. Habría otra para el paso igual a 1 y habría otra para el paso igual a M. Es decir, cuantos más LEDs tenemos conectados, más grande es el paquete de datos que el trinket tiene que enviar hacia la tira de LEDs. La tira de LEDs sabe que se tiene que quedar solo con este trocito de aquí y enviar todo esto, y el segundo LED, al segundo LED solo le llega esto, entonces él sabe que tiene que quedarse esto y enviar esto hacia adelante, y el siguiente LED encontrará esto y se quedará con esto y enviará y así por cada LED. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que con cada LED que nosotros añadimos tenemos que generar más datos, por lo que si tenemos una cantidad muy grande de LEDs podemos sufrir lo que se conoce como delay, o en castellano un retardo. Es decir, aquí tenemos, pues si tienes digamos 30 LEDs, puede parecer una tontería, pero puede que tarde un milisegundo en generar todos estos datos, que enviarlos al primer LED y etcétera, etcétera, hasta que llegue al último LED. Esto quiere decir que si nosotros hemos decidido que vamos a hacerlo por comodidad, nosotros tenemos 4 LEDs. Supongamos que el tiempo es 1 milisegundo, ¿vale?, para cada paso.
En ese caso, ¿qué significa? Si nosotros queremos que cada LED se ilumine y que el cuarto LED esté iluminado cuando llevamos un segundo, nosotros podríamos decir, claro, es fácil, 250, 250, 250, 250, pero en realidad tenemos que añadir el delay, por lo que tendrían que ser 249 milisegundos por LED. De lo contrario, nuestro proyecto no quedaría sincronizado, ¿vale? Es por eso que siempre intento poner estos números en los tiempos, siempre los intento poner quitándole un milisegundo, precisamente para evitar el delay que se puede llegar a generar, sobre todo cuando usamos una gran cantidad de LEDs. Finalmente, añadir que tanto si vamos a hacer programación ad hoc o si vamos a hacer programación funcional, existe una herramienta, aunque está en fase beta, porque el creador de la aplicación es un vago y no la quiere terminar. El creador soy yo, no penséis. Es una aplicación que se llama FastLED Configurator, en la que contamos con una interfaz gráfica en la que todo esto que os he explicado lo podemos hacer de una manera sencilla y transparente para nosotros, en la que nosotros podemos crear pasos, como os he estado explicando aquí detrás, y definir tiempos, definir colores, definir secuencias, definir efectos, o bien podemos generar una función y usar esta función en nuestros LEDs. Es totalmente gratuita, no requiere siquiera, es decir, me he liado. Una vez entréis a la aplicación, si os guardáis la página, no es necesaria conexión a internet, la podéis usar sin conexión a internet. Y es código abierto, con lo que si sabéis algo de programación, siempre podéis ampliarla y bueno, en teoría estamos trabajando en mejorar la aplicación y terminarla, quedará muy chula, ya veréis. Os invito a que entréis, os dejaré el link en la descripción. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle like. Podéis compartirlo, por supuesto, comentarios, cualquier cosa, sobre todo dudas, podéis preguntar, no tengo problema, yo siempre que pueda os contestaré. Bueno, siempre que pueda va a ser siempre, ¿vale? Os contestaré, no ningún problema. Y encantado de ayudaros. Y bueno, espero veros en próximos vídeos, que habrá que pensar qué hacemos porque hemos terminado con los LEDs, ¿vale? Hasta luego.